adelante. Instituto Nacional de las Mujeres. Es la oficina federal que trabaja por la igualdad de género y combate la violencia y la discriminación en México. Su objetivo es luchar Acá está, ¿no? por la igualdad de oportunidades, el ejercicio pleno de los derechos y la participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social de las mujeres. ¿Cómo funciona? Dan recursos financieros e impulsan al empoderamiento de la mujer, además de ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad. Cada año nacen nuevos proyectos, enfocados en mejorar las condiciones de vida de las mujeres con acceso a la justicia, la igualdad jurídica, una vida libre de violencia, etc. Se ubica en Barranca del Muerto, número 219, Colonia San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Su horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a domingo. Unidades de Atención Lunas, Secretaría de las Mujeres. Son las unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género, en donde las mujeres encuentran asesoría y acompañamiento psicológico y jurídico para salir del círculo violento. Además, brindan información en derechos sexuales, reproductivos, interrupción legal del embarazo y desarrollo económico. Se llaman así porque este astro representa a la mujer en su ciclo de 28 días y rejuvenece mes con mes. ¿Cómo funciona? Son centros de prevención y atención gratuitos. Se apoya a la mujer y a sus hijos con terapias y actividades de empoderamiento que están encaminadas a llevar una vida libre sin violencia. Se permite el crecimiento emocional para lograr la autonomía y las mujeres más vulnerables reciben una asignación mensual para trabajar. Existen 27 lunas dispersas en todas las alcaldías de la Ciudad de México, en un horario de 9 a 5 de lunes a viernes. El contacto va a depender de a qué luna quieras dirigirte. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente en nuestra tercera ponencia del día de hoy. Estamos a la mitad de la semana. Les agradecemos muchísimo su asistencia. Estamos muy contentos en esta ocasión. Nos acompaña el doctor Hugo Martínez Lemus para la ponencia La psicología del victimario. Diré pocas cosas de él. Estoy muy orgullosa, es mi hermano y él es médico psiquiatra por la UNAM. Y ha hecho especialidad en psicoterapia médica en la Secretaría de Salud y es egresado de los cursos de psicoanálisis y doctorado en psicoterapia de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y es médico adscrito del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Es su tiempo, prestemos atención, recuerden que al final vamos a leer todas las preguntas que tengan para él. Gracias, doctor. Hola, buenas tardes. Sí, tardes ya. Buenos días por la tarde, buenos días por la mañana, da igual. No sé si me ven bien y me escuchan. Perfecto, doctor. Gracias. Como no estoy muy familiarizado con esta plataforma, ¿ustedes le van a ir dando paso o yo le doy paso a las diapositivas? Sí, si gusta, nosotros podemos cargar su presentación. ¿Ustedes ya están viendo la presentación ahorita? No, aún no, doctor. A ver, déjenme ver cómo. ¿Ahora? Ahora sí, doctor. Bien. Adelante. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Como escucharon, yo soy universitario. Hice la carrera de medicina allí en la Facultad de Medicina en CEU y tuve pues el gusto de además ser miembro de los equipos deportivos representativos de la UNAM, cuando todavía el fútbol americano se dividía en varios equipos. Entonces, hablar con preparatorianos de la universidad, pues es para mí verdaderamente un gusto, un orgullo. Me siento muy contento. Además, es la primera vez que lo hago y espero que no sea la última, dependiendo de cómo quede, como siempre, ¿no? En esta ocasión nos toca hablar de un tema difícil,
porque casi siempre todos los aspectos de la violencia se enfocan en el asuntos de las víctimas. Las víctimas es lo que más nos urge rescatar, es lo que más nos urge visualizar, sobre todo en esta época en donde la atención a este fenómeno se está dando de manera importante. Pero también está la contraparte, la parte del agresor, la parte del victimario. Yo quisiera empezar, antes de que entráramos en cuestiones específicas del victimario, hablando algunas generalidades sobre la situación de la agresividad y la violencia. ¿Por qué? Porque me parece que los términos no son muy claros. ¿Cuándo se utiliza agresividad y cuándo se utiliza violencia? ¿Son iguales o son diferentes esos términos? Si nosotros revisamos los diccionarios, pareciera que son sinónimos, pero en realidad el uso que se les ha ido dando últimamente tiene que ver con diferenciar la agresividad de la violencia. A la agresividad se le ha dado una connotación más natural, es una cuestión que tiene que ver con una adaptación del individuo a su entorno y sobre todo una cuestión defensiva en la cual un vertebrado, porque se presenta desde esos niveles la cuestión de los actos violentos, puede defenderse de un predador con un movimiento de ataque o con un movimiento de huida y ser comido por su agresor. En cambio, la violencia tiene una connotación más estructurada, más cargada de una intención de dañar sin necesidad de ser un asunto adaptativo o defensivo. Tiene muchas connotaciones socioculturales, tiene una visión ideológica en donde ciertos individuos son mejores que otros individuos y eso hace que estos individuos que se sienten mejor puedan atacar a otros con el fin de dominarlos o de hacerlos sus sirvientes o de que paguen tributo, cualquier otra cosa que se les ocurra. La más clara expresión de la violencia, pues es la guerra. Si ustedes se fijan en las imágenes que les he puesto, está un coyote o un lobo, no sé bien qué es lo que es, con un ave en el hocico, para que ese coyote o ese lobo haya podido conseguir esa gallina, esa ave, pues tuvo que haber tenido una serie de movimientos agresivos que le permitieron conseguir su presa. Y en cambio, en el otro lado está la clásica imagen de la invasión nazi y de la destrucción de lugares y de ciudades y en la guerra, con la intención de considerarse como la supremacía de una raza blanca aria, en una ideología que tenía como meta dominar la Europa del mediados del siglo XX. El problema está en que todos los términos que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje tienen una cierta ambigüedad, tienen una cierta polisemia. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden querer decir varias cosas. Y lo que nosotros tenemos que tender a hacer es a quitarles esa ambigüedad, y al quitarles esa ambigüedad, hacerlos más precisos. En ciencia, lo que se busca muchísimo es que los términos no quieran decir muchas cosas, al contrario, que solamente quieran decir una. Y cuando esos términos se nos vulgarizan, cuando esos términos de repente ya se usan para muchas cosas, pierden su significado y tendemos a cambiarlos por otros que sean mucho más exactos. Acá ha sucedido un poquito al revés, como que hemos tratado de que los términos que se utilizan comúnmente tengan una cierta connotación más específica, pero nos sucederá que con el paso del tiempo hablaremos de violencia para muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que ahora tratamos de definir con esos términos. Y nos sucedió en psiquiatría, por ejemplo, con el término de histeria, que primero se utilizaba en los griegos para hablar de una enfermedad en donde
lo que se suponía era que el útero viajaba por el cuerpo y entonces sofocaba a las mujeres, y eso era lo que daba los síntomas y los signos que presentaban en sus ataques emocionales, para luego tener una connotación en las neurosis como una alteración propiamente de la emocionalidad y del conflicto, para que luego se convirtiera en un insulto, y entonces lo que decidió la academia fue retirar ese término del uso médico, y ahora ya la histeria se quedó como un término anecdótico. Sirva esto para que nosotros empecemos ahora con la continuación de la introducción de nuestro tema. No sé si logran ver la siguiente transparencia. ¿Me escuchan por ahí? Sí. ¿Sí se logra ver? Sí. Muy bien. El ser humano, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? ¿El ser humano es un ser humano violento o es un ser humano pacífico? Fíjense que el asunto de la violencia tiene una historia muy larga, tan larga como la misma humanidad. Cuando lo que prevalecía eran las ideas mágico-religiosas, se suponía que los actos violentos tenían que ver con la posesión de un espíritu, generalmente maligno, que hacía que las personas realizaran actos en contra de los demás. Y el ejemplo más clásico de eso es esta pequeña estatuilla sumeria que representa a un espíritu maligno que se llamaba Pazuzu. Y este Pazuzu, que era relacionado con el viento y con la maldad, se posesionaba de las personas y desde allí las hacía cometer actos y conductas violentas, conductas desagradables. El Pazuzu más famoso es el de la película El Exorcista. Se supone que a la pequeña Regan, el demonio que la posee es Pazuzu. Entonces, si ustedes tienen tiempo y ganas, pueden ver esa película y ahí encontrarán la representación de este espíritu maligno que posee a aquella niñita que después hace y tiene conductas espeluznantes. En el caso de las ideas religiosas, se van estructurando después ciertos pensamientos como en la mitología griega. La mitología griega son dioses ya, aunque es politeísta, que tienen acciones sobre los seres humanos, aunque los seres humanos ya pueden o no acercarse a la benevolencia de los dioses. En esta vasija se encuentra la imagen de Ajax. Ajax es un personaje de la Ilíada que era un guerrero magnífico. Solamente por arriba de él se encontraba Aquiles, que era su primo. Ajax era un hombre gigantón y tenía por peculiaridad no acercarse a los dioses para pedirles benevolencia, y confiaba mucho en sí mismo. Entonces lo que sucede es que, enojada Atenea, la diosa de la guerra, por esa peculiaridad de Ajax, le confunde la mente, lo trastorna y hace que Ajax mate un conjunto, un rebaño de ovejas con la espada que acaba de recuperar, la espada de Aquiles, que ha sido recientemente muerto por Paris con una flecha en el talón. Si recuerdan ustedes la historia de la Ilíada, es una flecha la que logra pegar en el único punto débil que tiene Aquiles. Y cuando Ajax despierta de esta obnubilación de la conciencia, despierta de esta locura, cae en un estado de vergüenza tal que lo que hace es que se mata atravesándose con la espada que acaba de recuperar de Aquiles. Estas visiones se acercan a visiones mágicas, a visiones politeístas, de posesiones espirituales. En cambio, cuando llega la religiosidad judío-cristiana, la maldad y los actos de violencia con un acto que se hace en contra de una disposición de Dios. Esta imagen que yo les muestro aquí
es una representación de un arcángel que con la espada flamígera expulsa a Adán y a Eva del paraíso porque ellos han cometido una transgresión, han desobedecido el reglamento que Dios les puso de comer de todos los frutos del huerto del Edén, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces se supone que la serpiente convence a Eva de que allí no va a haber ningún problema. Eva come de ese fruto que tradicionalmente se ha dicho que es una manzana, aunque no haya una referencia bíblica que lo sea, y después le convida a Adán, que muy solícito también acepta. Y entonces la consecuencia es la muerte. Esos son expulsados del paraíso, precisamente para que no coman del árbol de la vida, y su castigo será el trabajo, parir los hijos con dolor y la muerte. La maldad, los actos violentos, se relacionan con un acto de transgresión a las reglas. Y desde entonces habrá una mezcla en lo religioso entre la posesión de ciertos espíritus, que todavía se puede ver en el Nuevo Testamento, cuando espíritus están poseyendo a ciertos individuos, de los cuales Jesús el Cristo los libera, les expulsa a esos espíritus, esos demonios, para que ellos puedan sanar. Pero está esta otra visión muy clara, en donde es la transgresión de los reglamentos y de las leyes lo que produce el alejamiento de la bondad de Dios y promueve la maldad en el ser humano, al grado de que la degradación llega a tal punto que Dios manda un diluvio universal y solamente le permite a Noé y a su familia sobrevivir en el arca, que es donde llevan todos los animales por parejas, y se supone que con esto vamos a acabar con la maldad. Bueno, la maldad no se acabó, se vuelve a manifestar, y eso hace pensar que también en el ser humano, que se ejerce a través de su libertad de actuar de manera contraria a los reglamentos que se estipulan. Vamos a echarnos un brinco muy grande, vamos a saltarnos muchos pensadores y vamos a llegar a una serie de pensadores que son Hobbes, que en 1651 escribe un libro que se llama El Leviatán. Y Hobbes es un inglés que viene saliendo del medioevo y que podría decirse que Hobbes en su libro propone que el hombre no es pacífico en un estado natural, y que muy por el contrario, el hombre es el lobo del hombre. Y que para poder evitar una lucha de todos contra todos, porque todo el mundo va a querer que sus privilegios se establezcan, lo que tiene que hacer es ceder el hombre su soberanía a un gran soberano, un rey, que lo que haga sea apaciguar a través de un pacto social todas esas tendencias que el hombre tiene de ser mal, de actuar mal, de quitarle a los demás lo que poseen. Hobbes era naturalista, Hobbes era materialista, fue acusado de ateo, sus libros se quemaron, luego se recuperaron, luego lo pasaron ya a las tumbas de los hombres célebres, pero en su época fue muy controvertido por estas ideas. Un poco más tarde de él, y en contra de lo que Hobbes proponía, se encuentra Jean-Jacques Rousseau, o como le decimos acá, Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau es un pensador de la Ilustración, es un francófono, aunque es suizo, y él dice, bueno, está en conjunción con Hobbes en que lo que hay que hacer es un contrato, pero a diferencia de Hobbes, lo que propone Rousseau es que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe. La sociedad es un acto artificial, es un acto de conveniencia que le permite sobrevivir más fácilmente
pero que al mismo tiempo se convierte en el elemento corruptor, en el elemento que le hace que tenga todas estas malas ideas, que tenga la necesidad de posesión, y él precisamente lo que trata es de hablar de cómo la avaricia y el naciente capitalismo lo que hace es que destruye la naturaleza bondadosa del ser humano. Hablemos un poquito ahora, bueno, regresándome un poquito al asunto de la introducción, parece como que pocas tendencias, pocas ideas van hacia el sostener que el hombre es bueno por naturaleza. Más bien, casi todas las ideologías o las religiones o los filósofos piensan que el hombre tiene una capacidad de maldad innata. Con esa idea aparecen en el siglo XX principalmente, bueno, desde finales del XIX, pero sobre todo en el siglo XX, teorías sobre este origen de la agresividad y de la violencia en el ser humano. Vamos a ver un poquito sobre de ellas y las he colocado desde lo que se supondría que tendría que ver como lo más profundo, lo más natural, lo más primario en los seres vivos, hasta lo que se supone que tendría que ver con nuestra actividad societaria, con nuestra vida en cultura, y de cómo esas teorías explican la agresividad y la violencia en el ser humano. Aquí les pongo una representación de un cerebro humano, aunque pude haber puesto la representación de un cerebro animal, porque eso también se da, bueno, aunque nosotros somos animales también, claro, pero un animal de otra especie que tiene más o menos las mismas estructuras, pero quise poner el del cerebro humano porque en el cerebro humano hay una conjunción entre las estructuras que generan los actos violentos y una estructura que está en la región posterior a nuestro hueso frontal, que nosotros llamamos el lóbulo frontal, que se supone que debería de corregir, mitigar todas esas impulsividades y esas emocionalidades que nos llevan a los actos violentos. Este circuito que se encuentra en el cerebro medio se llama el sistema límbico. Y el sistema límbico se compone de una serie de estructuras que están alrededor de unos huecos que tenemos adentro del cerebro que se llaman ventrículos, de los cuales tenemos 4, y los ventrículos que se encuentran más superiormente, los ventrículos laterales, tienen alrededor una serie de núcleos de sustancia gris que se comunica con la sustancia gris de la corteza, que es en donde más sustancia gris hay, que conforman esto que llamamos un anillo o circuito límbico, que empieza en uno de los órganos más importantes y recientemente en el 70 del siglo pasado, en el 60 del siglo pasado, se descubrió que es la amígdala cerebral. No confundir con las amígdalas de la garganta, de la faringe. La amígdala es un organito que lo que nos permite es identificar y responder de manera muy rápida a estímulos que consideramos nocivos. Muchas de las fibras, o casi todas las fibras que nos llegan del exterior, todo lo que conforman los nervios periféricos, hacen un relevo en estos núcleos que nosotros llamamos los núcleos grises de la base del cerebro, y principalmente en los núcleos que tienen que ver con el dolor y con la amígdala. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala discierne o intenta discernir de una manera muy pronta y muy rápida si lo que nos está llegando es nocivo. Si lo que nos está llegando es nocivo, inmediatamente genera una respuesta que tiene que ver con otra estructura también muy famosa que se llama el hipotálamo, de adaptación a esa situación que nosotros hemos conocido con el nombre de estrés. La respuesta general de adaptación nos prepara para la lucha, o nos prepara para la huida, o nos prepara para hacernos los muertitos, que casi nunca lo hacemos, pero muchas especies sí lo hacen, se quedan paralizados para ver si con eso
desorientan al agresor y permiten que el individuo sobreviva. La amígdala tiene un circuito corto que les digo que va hacia el hipotálamo y un circuito largo que recorre todo lo que es el circuito límbico, una estructura esta que está aquí redondita que se llama hipocampo, y de allí lanza fibras hacia la corteza prefrontal y hacia otras áreas del cerebro, sobre todo el lóbulo temporal de la memoria, para que nosotros podamos reconocer si eso que nos ha asustado verdaderamente debe ser considerado como peligroso. Si no es considerado como peligroso, nuestro estado de agitación o respuesta de estrés se mitiga. Si resulta que sí, la evaluación es positiva hacia un peligro, lo que hace la información es generar una serie de conductas, como les digo yo, de ataque o de evitación, dependiendo de lo que uno evalúe que puede hacer. Si se nos aparece un oso, pues no nos vamos a poner a luchar con él. Generalmente corremos, o si lo que nos va a atropellar es un camión, pues lo que generalmente hacemos es correr. Sobre todo si el camión alcanzó a hacer sonar el claxon y eso nos asustó suficiente, pues corremos. Haciendo una evaluación con las circunstancias que estamos viviendo. Si lo que nosotros valoramos es que nada más alguien nos asustó por hacernos una broma, nos enojamos mucho, pero generalmente no agredimos. Generalmente lo que hacemos es que nos apaciguamos, convertimos la respuesta en una respuesta verbal, le decimos 2, 3 improperios y listo, ¿no? No pasa de ahí, aunque nos riamos con él, ¿no? Estas serían las bases neurobiológicas en el cerebro de lo que sería la conducta de agresividad y de violencia. Y les digo que esta zona de la corteza prefrontal es una zona paradójica porque se supone que lo que tendría que hacer es mitigar, detener la respuesta que se genera en el circuito límbico, en el hipocampo y en la amígdala y en el hipotálamo. Pero, ¿qué creen? Tiene una particularidad, que es también en donde se puede generar los más exquisitos sistemas de violencia. Con lo que nosotros hacemos previsión, con lo que nosotros hacemos intelección, con lo que nosotros hacemos sabiduría, pues es precisamente con la corteza del lóbulo frontal. Y entonces es ahí donde, ya liberándonos un poco del asunto de la emocionalidad del circuito límbico, podemos generar conductas de violencia muy refinadas, tan refinadas como solamente apretar un botoncito para que salga un cohete a destruir una ciudad, o que desde un avión dejemos caer una bomba, o que lancemos un obús con un cañón. Inteligencia puesta al servicio de la destrucción. Y entonces les digo que esta es pues una región paradójica. Bueno, esa es una de las teorías sobre la explicación de la violencia. La otra es la etológica. La etología lo que estudia es la conducta de los animales en su hábitat natural y está muy ligada a lo que nosotros conocemos como la conducta instintiva. La conducta instintiva es una conducta que ya está programada en nuestros genes y que aparece con estímulos externos, pero que no la tenemos que aprender, sino que ha sido heredada en la especie de una generación a otra. Les puse no un ejemplo sobre agresividad porque es difícil entenderlo, les puse esta imagen de un pajarito haciendo un nido. Este pajarito pues no fue a la universidad ni a la facultad de arquitectura para poder hacer esta estructura que para un arquitecto sería bastante difícil hacerle una cimbra. Entonces, este pajarito nace sabiendo cómo hacer este nido y quizá lo afine con el reforzamiento que otros pájaros le enseñen a hacer o con el resultado que le dé el hacer este nido para conseguir una hembra que quiera vivir en el nido, o un macho si es que la hembra es la que hace el nido.
Y este nido se verá más bonito y será de mejor calidad con el paso del tiempo, pero la información básica para construirla viene codificada en el gen ¿cómo se llama? Del pajarito, de esta ave. Nosotros hemos perdido las conductas instintivas, pero los impulsos que generan esas conductas instintivas no los hemos perdido. Los tenemos todavía. La supervivencia, la reproducción, son todavía las bases de nuestra motivación y de lo que nosotros buscamos a través de conductas mucho más complejas y ya aprendidas. Uno de los primeros que hace esa división es Sigmund Freud con su teoría sobre el psicoanálisis. Él, podríamos decir, convierte los instintos en pulsiones, que serían estos impulsos que nos llevan a tener estas prácticas de las cuales tenemos que aprender. Él decía que uno de los principales impulsos o pulsiones que tenemos es el de apoderarnos de las cosas, ¿no? Esto viene incluso en una conducta todavía instintiva que a los bebés les podemos medir muy fácilmente. Cuando les ponemos un dedito en su palma de la mano, el bebé lo que hace es que cierra la manita y la agarra. Eso, cuando nosotros valoramos la integridad neurológica de un bebé, es muy importante. No solamente lo hace con la mano, sino también lo hace con los deditos del pie. Si nosotros le ponemos ¿cómo se llama? El dedo, le estimulamos, el bebé aprieta los deditos. Parece ser que eso tiene que ver con, por ejemplo, no caerse de la mamá y poderse agarrar de la mamá cuando todavía tenía cabello en todo el cuerpo, o cuando después de un tiempo el cabello largo de la mamá le podía servir de sostén. Esta pulsión de apoderamiento se convierte en un apoderamiento que tiene más connotaciones en algo que Freud llamó el sadismo. El sadismo sería la expresión más o menos violenta de este apoderamiento. La propuesta principal de Freud la tenemos representada en esta imagen, que es un iceberg en donde la conciencia solamente es una pequeña porción de ese témpano de hielo que emerge de los límites del mar, mientras que lo que está sumergido de ese témpano es la parte mayor y es el inconsciente. Y en el inconsciente es donde todos estos restos de instintos, pulsiones, se mezclan y hacen que nosotros tengamos la manifestación de nuestras conductas. Freud habla de un desarrollo psicosexual. Este desarrollo psicosexual tiene varias etapas, y en estas etapas nos podemos quedar detenidos y tener manifestaciones más o menos atípicas de nuestra psicosexualidad, que darán la explicación, según Freud, de las diferentes patologías que nosotros tenemos. Otra teoría es la teoría ambientalista de la frustración-agresión. Esta teoría lo que dice es que si nosotros queremos algo y no podemos obtenerlo, esa sensación de frustración generará una conducta agresiva para lograr conseguir lo que queremos. Simons, por ahí del 40 y tantos, 1940 y tantos, propone etapas y situaciones de la frustración. Por ejemplo, la restricción a la exploración puede provocar una frustración muy temprana. Cuando los niños se llevan las cosas a la boca, que es su órgano más importante de exploración, uno inmediatamente les dice que no, a la boca no, y entonces provoca una frustración que genera una respuesta de enojo. Otro sería, por ejemplo, la restricción de las experiencias sexuales, ¿no? Fácil cuando uno le dice, niño, déjese ahí, porque se le va a caer, o niña, no se esté agarrando allí. Entonces, limitamos las experiencias sexuales, generamos una frustración, y también ellos proponen, es el origen de un enojo. Naturalmente, la siguiente etapa tiene que ver con la rivalidad al interior de una familia, en donde se le da a un miembro cierto privilegio que a otros no, y entonces eso que nosotros creíamos que deberíamos de recibir,
y no recibimos, nos provoca una frustración y entonces lo que hacemos es un enojo. Chistoso, porque esta teoría tiene que ver está muy ligada con las etapas del desarrollo del pensamiento freudiano, que tienen que ver con la etapa oral, la etapa fálica y la etapa edípica, que son como las llamó Freud. Aquí nos faltaría un asunto que tendría que ver con la etapa anal, que tiene que ver con el control de la musculatura. Pero los de la teoría de la frustración, agresión, hablaron de las frustraciones que generan situaciones como la alimentación inadecuada al pecho de la mamá, o en la escuela, por ejemplo, o cuando nos limitan que agarremos cosas porque se pueden romper de las mesas y ya emprendimos a caminar y entonces nos las quitan. En la adolescencia, el conseguir una identidad y conseguir la posibilidad de que transitemos de una homosocialidad hacia una heterosexualidad, si este es el caso, o a la posibilidad de hacernos individuos atractivos para el otro que nos gusta, genera una serie de frustraciones. Y naturalmente en la adultez, pues el asunto de si tenemos el dinero suficiente para comprar cosas, si en nuestro trabajo nos va bien y nos reconocen, y todas esas circunstancias que nos generan frustraciones que pueden derivarse en un enojo. Y les pongo el ejemplo de esta niña que está tratando de resolver un problema, lo piensa y cuando no puede, pues claro, se cae en un estado de frustración. Otras teorías sobre la agresividad y la violencia tienen que ver con el conductismo. El conductismo, por ejemplo, en Skinner, nos dice que hay un estímulo y una respuesta, y la respuesta se puede repetir o se puede extinguir dependiendo de lo que nosotros encontremos en el ambiente al responder a ese estímulo. Trondheim, por ejemplo, nos dice que en el condicionamiento, el ensayo y error es muy importante. Un gato puede en un momento aprender a salir, un gato hambreado, y cada vez que busque de nuevo salir, el tiempo en el que encontrará la respuesta será menor, y entonces aprenderá del ensayo y el error. La siguiente teoría sobre la agresividad y la violencia tiene que ver con el aprendizaje social. Bandura propuso del aprendizaje vicario, en donde los factores del entorno y la psicología permiten que nosotros podamos aprender a través de copiar las conductas de los demás. Les pongo aquí el ejemplo de un hijo que, como el papá que lee el periódico, él también lee su revista. Pasemos propiamente a lo que es el agresor. El agresor podemos considerarlo desde muchos puntos de vista, desde puntos de vista general, pero yo les quiero proponer que lo veamos desde el punto de vista de la clínica psiquiátrica. ¿Cuáles serían las condiciones patológicas, las condiciones de enfermedad que producen conductas violentas? Voy a empezar, como lo hice con las teorías, por el lado orgánico. ¿Qué entendemos por orgánico? Cuando hay lesiones en el cerebro que se notan. No es que los problemas de conducta en otros niveles no pasen por el cerebro, claro que pasan por el cerebro, pero cuando decimos patología orgánica, lo que estamos tratando de decir es que hay una lesión o algo que sí podemos identificar. Entonces, el más típico caso de una posible agresión por parte de una persona que tiene una enfermedad es el retraso mental, que ahora se llama discapacidad intelectual. Como allí no se puede estructurar alguna conducta bien organizada que nos permita obtener lo que queremos, entonces rápidamente se cae en frustración y lo que sucede es que la agresividad se puede presentar. Un caso de retraso mental, pues es Forrest Gump, ¿no? No más que Forrest Gump siempre todo le salía bien. Imagínense a Forrest Gump, pero que todo le sale mal, y cuál sería la posible respuesta que tendría. Otro caso muy frecuente es el de la epilepsia. La epilepsia, si ustedes saben, se trata de que hay una disfunción eléctrica en nuestro cerebro que puede generalizarse y provocarnos una caída y puede provocarnos convulsiones. Esas convulsiones son violentas y pueden asustar a las personas, pero no tienen la connotación de agredir.
ni de violentar a otros. Más bien es nuestro temor lo que nos hace sentir mal. Pero cuando el paciente despierta, generalmente no despierta con toda su claridad y con toda su conciencia despejada. Despierta más bien soporoso, medio nublado, y entonces se pueden presentar conductas violentas porque él interprete que lo que nosotros tratamos de hacer, que es ayudarlo, sea una agresión para él. Y el siguiente trastorno que les quiero mencionar es el trastorno orgánico de la personalidad. En el trastorno orgánico de la personalidad, lo que nos sucede es que se lesionan las regiones frontales que se supone que detienen esa emocionalidad y nos convertimos en personas impulsivas, agresivas, que no planean. Y el caso más famoso es el de Phineas Gage. Phineas Gage era un trabajador del ferrocarril en los Estados Unidos que al poner una barreta, al intentar poner un explosivo con una barreta en un agujero, el explosivo detona y lo que sucede es que le atraviesa la cabeza. Como la barra estaba incandescente, cauteriza la herida y él sobrevivió y cambió su personalidad de ser una personalidad tranquila, admirada por todos, a ser un impulsivo, un grosero, bebedor, y ese es un caso histórico muy importante. Les puse esta otra imagen, que es la imagen de un autista en la película de Rayman, en donde Dustin Hoffman la hace de autista, porque los autistas, que es un trastorno grave del desarrollo, pueden realizar tareas espectaculares, generalmente motrices, como hacer girar un patito que nosotros no podríamos hacerlo girar, pero cuando uno les detiene esa actividad, lo que sucede es que se enojan y pueden tener conductas agresivas, y eso sería también una suerte de detención del neurodesarrollo que produzca conductas agresivas. A ver, vamos a... Muy bien. Continuamos con la clínica psiquiátrica del agresor. El agresor psicótico. La psicosis es uno de los estados mentales más graves que nosotros tenemos en psiquiatría. Se relaciona principalmente con una alteración grave del juicio que nos impide valorar la realidad como lo hace la mayoría de las personas. O sea, en el contexto de la interpretación de todos los demás, el psicótico tiene una interpretación completamente diferente que tiene que ver con los procesos mentales que tiene el propio psicótico. Está alejado de la realidad. Y con síntomas que generalmente tienen que ver con los delirios, ideas que son absurdas, que no pueden llegar a ser, que la mayoría de las personas no las compartan, aunque haya culturas que las fomenten, como por ejemplo que se es poseído por un espíritu o que se es cambiado por los extraterrestres y que ya no se es la misma persona o que se es un autómata. Aunque haya muchas culturas que más o menos crean en esas cosas, en este caso la persona psicótica no es que pertenezca a ese grupo, sino que de manera individual, ajena a su familia, empieza a presentar estos síntomas. Las enfermedades psicóticas más famosas pues, son la esquizofrenia, ¿no? Y la paranoia, que hoy se llama trastorno de ideas delirantes, pero si ustedes buscan paranoia la encontrarán. La otra enfermedad psicótica es la maníaco-depresiva. En la esquizofrenia, ustedes pueden buscar la película de Una mente brillante, en donde John Nash pues tenía toda una idea de que era miembro de la CIA y que lo utilizaban para descubrir secretos en ciertos mensajes cifrados que había, y hace un mundo aparte, y por eso se llama la enfermedad de esquizofrenia, porque lo que frenos es mente y esquizos es dividida. Lo que le pasa a este sujeto es que vive en un mundo propio, interno, que no comparte con los demás. El otro término más o menos parecido es la paranoia, y la paranoia quiere decir junto a o en contra de, y nous también quiere decir mente. En la paranoia no es tanto que se presente un síntomas y como las alucinaciones y los delirios. El individuo más o menos tiene una organización de pensamiento estable, pero parte de una idea que es completamente absurda.
parte de la idea en donde lo que le está pasando es únicamente a él y que a partir de esa idea tiene que organizar toda su vida. Yo les pido que busquen en Netflix esta serie que se llama Manhunt on a Bomber, donde un hombre cree que todo el sistema está en su contra y pone bombas en cartas que hace llegar a diferentes destinos y las hace estallar, y pues es la historia de cómo lo persiguen el FBI. Es una historia basada en hechos reales de un hombre que se llamaba Ten Kaczynski, perdón. Bueno, otro estado psicótico es el maníaco depresivo, sobre todo en el estado maníaco. Este no es un personaje real. John Nash sí fue ganador del premio Nobel, aunque estuviera la esquizofrenia. El Unabomber sí existió. Y este personaje es ficticio. Mr. Jones tiene un problema maníaco depresivo, no se toma las medicinas y tiene una idea de grandiosidad y de ser el mejor de todos y de lograr todas las cosas posibles, que cuando se le contradice puede caer en estados de violencia. Fíjense que aquí ya cambié el término de clínica del agresor a clínica del victimario, porque los otros estados pueden ser estados en los cuales podamos decir que el otro no está en sus cabales y que tendríamos que valorar si es imputable, si se le pueden fincar responsabilidades. Pero de aquí en adelante estas patologías todas no tienen imputabilidad, o sea, tienen que ser castigadas porque el personaje sabe lo que está bien y lo que está mal, pero su personalidad está estructurada de tal manera que no le tiene respeto a ningún valor moral, no le creció la moral a este individuo al que nosotros llamamos psicópata y que ahora se conoce con el término de disocial. Un ejemplo muy clásico, además verdadero, es esta película que se llama Enemigos Públicos, en donde Johnny Depp personifica, a John Dillinger, que es un robabancos de principios del siglo XX, de la época gangsteril de los Intocables, en donde pues se ve toda su conducta psicopática y de transgresión de los límites de lo que los demás consideran el bien. Está también el perverso, que aunque su violencia no sea estrictamente una violencia física, puede ser una violencia que tiene que ver con la transgresión de ciertas moralidades. Por ejemplo, el exhibicionismo, ¿no? La gente que le gusta mostrarse en público, desnuda, o hacer actos que no van con la moral de manera pública. Otro, por ejemplo, que es la necrofilia, que aquí puse una figura estilizada, en donde lo que se busca es la excitación y la erotización a través del contacto con los muertos. Este ya está muy muerto, ya está calacas, ¿no? Y la paidofilia, que por cuestiones de conveniencia política no les pongo, pero que está en boca de todos y es el gusto por los niños de una manera inadecuada. Otras patologías del victimario, pues son la personalidad narcisista. Johnny Bravo cree que es el más guapo, el más bonito, el mejor, el que todo lo puede. Y una de las características, o más bien las características del narcisismo, pues son el egoísmo, la arrogancia, el estilo agresivo, la necesidad de atención, la envidia, ¿no? La autopercepción distorsionada, en donde se es lo más maravilloso, el dominio, ¿no? Y la falta completa de empatía, que todas en conjunto son la base para una serie de conductas que nosotros podemos considerar como agresivas, más bien como violentas, porque aquí ya no sería agresión, sino violencia. Y este trastorno de personalidad, que lo han desaparecido de las clasificaciones, pero que si tú lo pensamos, conocemos a muchas personas así, son pasivos agresivos. ¿Qué quiere decir? Pasivos que con su pasividad violentan a los demás. Aquí yo le cambiaría ya el término y sería pasivo violento. Es una persona que aparentemente no va a ejercer ningún acto de fuerza, pero que con su pasividad hace una resistencia grave a lo que nosotros queremos que suceda en una empresa, en la escuela, ¿no? El compañerito que
dice que nos va a ayudar, pero que nomás está haciendo todo lo que puede para que las cosas no salgan bien. Ese sería el ejemplo más cercano quizá a ustedes de lo que sería un pasivo agresivo. Y por último, el trastorno pensado como un estado entre lo que se llamaba antes la neurosis y estos estados psicóticos que todavía se entienden. La neurosis entendida como la patología que surge de un conflicto entre lo que uno quiere y lo que uno puede. Y la psicosis en la creación de un mundo que nos da lo que nosotros queremos, sea bueno o sea malo, como sea, sin necesidad de recurrir a la realidad. Y en el limítrofe, los estados emocionales se parecen a los psicóticos, aunque no haya un alejamiento del juicio de realidad, aunque el juicio de la realidad esté conservado y las personas puedan hacer pues lo que todos hacemos todos los días, sus maneras, todas sus formas, todo su trato, se parece al de un psicótico. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la impulsividad, ¿no? Ya me dio un like, mi estado le gustó, inmediatamente pasa a quiere conmigo, inmediatamente pasa a me va a pedir la mano, inmediatamente pasa a es hora de empezar a planear la boda. Esta otra fotografía, esta otra imagen, lo que trata de representar son todos los estados emocionales por los que puede pasar una persona que tiene este trastorno límite. En la clasificación de la OMS, el trastorno límite es un término de la Asociación Americana de Psiquiatría, pero en la OMS se le conoce como trastorno de personalidad emocionalmente inestable, para hacer referencia precisamente a estos estados como la situación más grave. Y la otra característica que tienen es que ante la limitación de conseguir lo que quieren, lo que tratan de hacer es parar la angustia y el dolor emocional, causándose lesiones que son muy típicas, ¿no? Se lesionan, se cortan, o se queman, o tienen conductas peligrosas que los pueden llevar a la muerte. Bueno, esta es la clínica que yo les quería presentar de las diferentes posibilidades que tiene un victimario o un agresor de manifestar sus conductas contrarias a lo que es el pacto social y a lo que todos hemos convenido en considerar como aceptable en nuestras vidas. Les doy las gracias, les dejo mi mail por si quieren hacer alguna consideración o tener alguna pregunta directa conmigo y abro el foro para que ustedes me pregunten o comenten lo que les parezca conveniente. Muchísimas gracias. Voy a pasar directamente a las preguntas. Tenemos muchas y el tiempo ya nos comió. Dice así, ¿cree que existe el gen de la violencia? ¿Cree que una persona violenta puede tener cura y reprimir por completo su tendencia violenta? A ver, no existe el gen de la violencia, existen los genes de la violencia. O sea, muchos genes se tienen que prender para que las estructuras que permiten la respuesta agresiva se construyan en nuestro cerebro. Acuérdense que la conducta agresiva tiene que ver con una adaptación y con una respuesta ante la agresión. Ahora, ¿existen los genes para la violencia? Yo creo que no. La violencia es más bien una situación cultural aprendida. O sea, cuando no podemos, o más bien cuando permitimos que toda esa agresividad tome una estructura amplia en la cultura y se exprese a través de filigranas de violencia como son, por ejemplo, la guerra, las bombas, eso no existe un gen, pero sí para la agresión, y entonces hacemos una mezcla entre inteligencia y agresión y nos refinamos al punto de que podemos acabar con la humanidad con apretar un solo botón. ¿Puede corregirse? Pues depende del nivel. Por ejemplo, si el paciente está psicótico y nosotros vemos que está muy agresivo, le podemos dar un medicamento antipsicótico y con eso reducir muchísimo la agresividad.
pero muy probablemente, si lo que está pasando es que es epiléptico, pues le ponían antibióticos para que mitigara las crisis y ya no aparezcan estas conductas después de las convulsiones convulsivas y me duele el cuerpo. En el caso de las personalidades, pues requeriría de que nosotros hiciéramos un trabajo psicoterapéutico profundo, exhaustivo, para ver si podemos hacer una reversión de los factores del desarrollo emocional y psicosexual que han generado estas alteraciones que llevan a la violencia. Sería un trabajo que a lo mejor se tendría que complementar con algún otro medicamento, como por ejemplo los antidepresivos, que disminuyen mucho el impulso de la agresividad. Los antidepresivos tienen esta característica. Y trabajar psicológicamente, ¿no? Entonces, desaparecer la agresividad no es posible. La agresividad, como les dije, es innata al ser humano. Nosotros, como seres vertebrados, capacidad de tener conductas agresivas. Que lleguemos a desarrollarlas en conductas violentas como algo sofisticado, pues es asunto de la cultura. Y no espero haber contestado la pregunta, no sé si haya otra. Sí, ¿es posible definir algo que está mal considerando la multiculturalidad existente? ¿Por qué? Y se refiere esta también a eso mismo. El estímulo que recibimos nos parece dañino. ¿Se interpreta socialmente y entonces cada sociedad decide sus peligros? De una manera general podría yo decir que sí. Por ejemplo, miren, matar en cualquiera de ustedes, estudiantes de preparatoria, pues es algo inaceptable, es algo que no podríamos considerar como bueno. Sin embargo, hay ciertos grupos subculturales que pueden considerar que matar es algo. Por ejemplo, el ejército. El ejército está entrenado para matar. Está entrenado para matar en aras de una defensa de la patria, y entonces matar es algo heroico. Entonces hay culturas, hay subculturas que pueden considerar que eso es bueno, y la mayoría de las personas podemos considerar que eso es malo. Entonces sí, la construcción de lo que es bueno y de lo que es malo es una convención social en la que nosotros tenemos que llegar a tener cierta escala, ciertos valores para que nosotros podamos considerar lo que es admitido y lo que no es admitido. A una mujer que salía desnuda hace 2 siglos, pues se le consideraba que hay una agresión contra las buenas costumbres. Hoy en día, pues no pasa tanto, ¿no? Hace unos años todavía podíamos considerar que un hombre que tuviera una actitud masculina tenía que defender con los puños ciertos honores o incluso hasta con las armas, hace más siglos, espadas y pistolas su honor, y hoy lo podemos considerar completamente inaceptable. El honor no tiene que defenderse así, se defiende con los jueces, ¿no? No se defiende con la espada, la pistola y los puños. Los puños ya pasan a ser un deporte. Bueno, no siempre va. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos muchísimas preguntas, la verdad. Dice, doctor, en su opinión, entonces, ¿el ser humano violento nace o se hace? A ver, otra vez. Esa pregunta yo creo que la contestamos en la plática. El ser humano es un ser agresivo, no es un ser pacífico. Puede contestar con agresividad. La violencia es una violencia aprendida, es una violencia que se da en la sofisticación de las respuestas agresivas, en donde, a ver, imaginemos a un león que le llega a otro león que quiere ganarle su territorio y sus hembras. Entonces este león sale y defiende, lo ataca, y el otro huye, no va y lo persigue hasta que lo mata. El otro huye y busca otro lugar en donde posponerse. Como nosotros tenemos esta posibilidad de anticipar qué es lo que puede pasar, o sea, que el otro puede regresar a que nos volver a atacar, entonces lo que vamos a hacer, y lo perseguimos hasta que lo matamos. Eso ya es cultural. Eso ya no es una agresión defensiva
para mantener un territorio, para mantener una posibilidad de apareamiento. ¿Sí les explico la diferencia entre agresividad y violencia? Eso es lo que estamos tratando de hacer, diferenciar agresividad de la violencia. ¿Y cuál sería la característica psiquiátrica que diferencia a un asesino común de un asesino serial, por ejemplo? Bueno, el asesino serial tendría que ver, pues se acercaría muchísimo más, por ejemplo, a los trastornos perversos y a los trastornos psicopáticos, en donde hay una falta de integración del otro como una persona, como alguien igual a mí, y entonces allí lo que hago es que el otro se convierte en una cosa a mi servicio. La personalidad narcisista, sin llegar a esos extremos del asesinato, lo que hace es utilizar a las personas a su conveniencia y para su beneficio, pero no llega al asesinato. Y en cambio, el asesino pasional es alguien que no pudo contener un impulso de agresividad y con lo que sabe de lo que implica la violencia, la ejerce en contra de otro. Y entonces, generalmente, es un acto de asesinato limitado, solamente se limita a ese momento de pasión, mientras que el serial, las personas no tienen valor para él, los otros no son más que utensilios en su vida. No sé si contesto a la pregunta de manera que se entienda con esta brevedad. Dice, en el caso de las guerras en Medio Oriente, que creo es muy buen ejemplo, la ambición que genera agresividad por ese territorio, ¿es posible que cese tanta violencia y muerte de inocentes, tomando en cuenta la diversidad cultural? Claro que es posible, pues hay que voltear a ver el Oriente Medio. A ver, mucho se adujo por parte de del presidente de los Estados Unidos que había guerras que había armas de destrucción masiva en Irán y lanzó la guerra contra ese país para recuperar verdaderamente el petróleo. Después se vio que no era cierto, que todo eso que decían que había allí no existía. Entonces, verdaderamente se pueden hacer cosas terríficas por la avaricia. Claro. Dice, doctor, en su opinión, las imágenes de violencia, ya sea en cine o series de televisión, o inclusive el uso constante de videojuegos, ¿puede influir para que una persona se vuelva agresiva o, en su caso, violenta? Híjole, ahí hay muchos estudios y muy controvertidos. En términos generales, no se acepta que las imágenes tengan que ver con que se genere más conducta de violencia, a menos que las imágenes tengan que ver con algo que nos atañe, hiere en nuestra integridad psicológica y que nosotros consideremos que tiene que ver con la necesidad de retaliación, con la necesidad de venganza. Pero las imágenes generales, como las de los videojuegos o las de las caricaturas, pues no, en términos generales se considera incluso que pueden ser catárticas, que sirven para que la violencia no se manifieste y que uno la pueda medio sublimar si es que consideramos sublimatorio el uso de ese tipo de imágenes y de videojuegos, ¿no? Ok. Como les digo, solamente que las imágenes tengan que ver con algo que nos atañe. Ok, perfecto. Listo. ¿Cuáles podemos identificar los síntomas agresivos de alguna persona con esquizofrenia o paranoia? ¿Y cómo los podríamos apoyar? A ver, bueno, en el caso de la esquizofrenia, lo más importante es que nosotros notemos cómo la conducta está desorganizada, el pensamiento está desorganizado y la violencia está montada sobre una idea delirante en la cual por alguna razón las personas o las cosas se convierten en algo que es peligroso para el individuo. ¿Qué podemos hacer para que esa persona mejore? Llevarla a tratamiento lo antes posible. El tratamiento tempranísimo de los estados psicóticos esquizofrénicos es básico para que la enfermedad no progrese.
El que descubrió esta enfermedad no la llamó esquizofrenia, la llamó demencia precoz. ¿Por qué? Porque aparecía en gente joven y tenía un deterioro significativo, importantísimo de la conducta y de las relaciones, que todavía hoy en día vemos si los dejamos a libre evolución. Necesitamos intervenir terapéuticamente de manera muy temprana. En el caso de la paranoia es más difícil, porque el paranoico puede estructurar toda una vida alrededor de una idea que es falsa. Entonces, como estructura toda una vida alrededor de una idea falsa, nosotros podemos llegar a un momento de esa vida en donde podemos decir, pues eso está perfectamente normal, hasta que llegamos al núcleo de donde parte toda esta conducta y descubrimos que es completamente mentira. Hay algunos que son más o menos absurdos y que podemos decir que no es cierto, ¿no? Aquel hombre que cree que Brooke Shields lo ama y que lo que pasa es que los demás están en contra de él. Uno dice, no, es que te va a amar Brooke Shields, ¿no? Ya está en su país y con sus películas. Pero, por ejemplo, cuando de lo que se trata es de me está persiguiendo la policía o me está persiguiendo X o tal persona y hago toda una serie de cosas y luego descubre que esa persona ni la conoce, pues entonces uno se da cuenta de que todo está montado sobre una idea delirante, sobre un delirio bien estructurado, y allí lo que hay que hacer es también llevarlos a tratamiento, es a veces mucho más difícil, los medicamentos tienen poco resultado, a veces se requiere mucho tiempo de psicoterapia, pero sí se requiere de una intervención médica y psicológica intensa. Y por último, doctor, que el tiempo nos come, doctor, ¿tendría usted alguna opinión clínica sobre la violencia que se está generando en el movimiento feminista? Clínica. No, yo creo que lo que hemos visto en las imágenes es una manipulación ya muy, muy sofisticada de ese movimiento que tiene derechos básicos, que tiene realidades básicas y que de repente recibe influencias de otro lado como para convertirse en manifestaciones de violencia como las que vemos. Yo puedo entender que una mujer esté muy enojada y pueda querer ejercer una venganza en contra de un agresor, pero no podría yo decir que eso corresponde a las manifestaciones sociales que estamos viendo en estos últimos días. Yo creo que allí hay una manipulación política muy fuerte. No sé de quién ni para qué, pero hay otras fuerzas que están interviniendo y no necesariamente la reivindicación de la feminidad. Correcto. Pues doctor, interesantísima su plática, de verdad le agradezco enormemente que nos haya dado el sí, ¿no? Para este evento. Esperamos que se sume a las próximas emisiones de este coloquio y pues no nos queda más que agradecerle su participación y que nos haya brindado un poco de todo el conocimiento que usted ha adquirido a lo largo de los años. Muchas gracias, maestro Tera. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias y bueno, con esto terminamos y recuerden que el día de mañana tenemos 3 actividades nuevamente. Vamos a iniciar 10 minutos antes de las 10 de la mañana para pasarles los videos que realizaron los estudiantes de la Prepa 8. Si no son por el momento, pues les damos las gracias por su participación.